En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí me voy a detener y le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Quiero ir despacio, quiero ir poco a poco, quiero tomarme el tiempo suficiente, el tiempo necesario para que el Señor nos revele su palabra. Porque necesitamos revelación de la palabra de Dios, sobre todo en estos días en que vivimos. Yo quiero decirle que en estos días pasados, le puedo decir en los últimos 6 meses del año 2017 que acaba de pasar, el Señor me reveló algo muy especial, muy glorioso, pero a la vez algo triste, algo terrible para la iglesia. Déjeme decirle, esto que acabamos de leer en estos momentos, lo he leído yo ante la congregación por muchos años. Han sido ya 39 años de estar predicando la palabra de Dios y durante todo ese tiempo he aprendido a que esto que acabamos de leer es algo que estaría pasando, es algo que estaría sufriendo la iglesia de Cristo Jesús en los últimos días. Y hermano, hermana, estamos en los últimos días. Una vez más le voy a leer lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí me voy a detener. Y yo quisiera que usted, hermano, hermana, sobre todo, muy especialmente, al hermano, a la hermana, a la iglesia cristiana, para que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Déjeme decirle, nunca como en este tiempo, la iglesia de Cristo Jesús está muy confiada. Nunca como en este tiempo, la iglesia de Cristo Jesús había estado tan pasiva, había estado tan tranquila, y sin poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Y ponga mucha atención, ¿por qué le digo esto? Porque en su mayoría, los cristianos, cuando escuchamos a alguien que predica la palabra de Dios, si amamos a Dios, si amamos su palabra, nos gozamos y decimos amén. Y ahora que se trata de ver videos en Facebook, le ponemos like, le ponemos me gusta, y muchas veces no sabemos ni a quién estamos aprobando con esa señal. Yo quisiera que una vez más leyéramos lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención, esto es más serio de lo que usted se imagina. Dice así: habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Como usted puede ver, parece que me quedara a la mitad de una frase,
pero es precisamente lo que necesitamos para descubrir algo muy especial. Por un lado, una revelación de parte de Dios. Por otro lado, algo terrible. Y también podríamos decir, algo que puede causar extrañeza, algo que puede inquietar a la misma iglesia, porque no lo estamos mirando de esa manera. Ponga mucha atención una vez más. Dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Note esto. Aquí está hablando la palabra de Dios de predicadores del Evangelio, de disertadores de temas muy especiales de profecía, de predicadores o disertadores de la palabra de Dios con temas de teología. Está hablando la palabra de Dios aquí, el Espíritu Santo, de hombres que están fungiendo en los últimos días como líderes del cristianismo. Entonces, por eso le digo que esto es muy serio, por eso le digo que esto puede causar extrañeza y le digo que puede ser hasta inquietante para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no nos estamos poniendo a mirar detenidamente la palabra de Dios. Y además de eso, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder tener la claridad de lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Hace un momento le decía que he pasado 39 años predicando la palabra de Dios y he pasado por muchas experiencias amargas, muchas experiencias terribles. Y me refiero a hombres con los cuales trabajé por algún tiempo, hombres los cuales estuvieron a la par conmigo, juntamente conmigo, hombres los cuales predicaron conmigo en la misma obra, en el mismo ministerio. Y hombres que vi separarse de mí, hombres que vi apartarse, y hombres que se fueron muy dañados en su mente. ¿Por qué dañados? Porque ellos querían que se les diera un lugar muy especial en la obra del Señor. Pero al no tener ellos un llamado de parte de Dios, jamás les pude yo confiar que fueran al frente de una obra. Y muchos de ellos se fueron haciendo daño, no haciendo daño al ministerio, no haciéndome daño a mí, sino haciéndole daño a muchas almas. Por ahí usted va a encontrar a personajes los cuales hablan muchas cosas en contra mía, de mi persona. A mí no me preocupa, porque mi testimonio está delante de Dios. Puede decir el hombre lo que quiera, pero un día de estos, tanto ellos como yo, nos vamos a presentar delante de Dios. Y ahí es donde vamos a ver quién va a pasar y quién se va a quedar fuera del reino de Dios, de la gloria de Dios. Y le digo, hay personas que no se tientan el corazón para dañar a un alma. Y le digo una vez más, esto que le estoy compartiendo en esta hora es algo muy especial, es algo muy serio, es algo muy peligroso. Por lo tanto, es importante que usted abra sus ojos, abra su entendimiento. Yo creo que esto no es ajeno para muchos de ustedes. Muchos de los que en estos momentos me están escuchando han tenido experiencias con predicadores de la palabra de Dios, los cuales en algún tiempo fueron una luz, fueron personajes
a los cuales mucha gente seguía y de pronto, de la noche a la mañana, se fueron por otros caminos, muy frecuentemente cayendo en adulterio, cayendo en fornicación y abiertamente siendo una vergüenza para muchos cristianos. Yo quiero decirle, ponga mucha atención a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí hay algo muy importante, aquí hay algo muy especial, y no se lo digo yo, se lo dice la palabra de Dios. Note aquí, el mismo Espíritu Santo, profetizando a través del apóstol Pablo, que en los últimos días, y ya le puedo decir con toda libertad, en los días en que estamos viviendo, habría muchos, oiga bien, habría muchos, dice aquí, que se apartarían de la fe, apostatarían de la fe, cambiarían la fe por otras cosas, se alejarían de lo que habían creído, le darían la espalda al Señor, se irían buscando otras cosas y haciendo a un lado lo que es la verdadera palabra de Dios, lo que es la relación en espíritu con Dios. Así es que una vez más ponga atención aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Note aquí, escuchando a espíritus engañadores. En otras palabras, vendrían personajes, oiga bien, vendrían hombres, y también hay mujeres en estos días, vendrían hombres, vendrían personas, vamos a usar este término, vendrían personas que tendrían una comunión con Dios, pero a su debido tiempo apostatarían de la fe, es decir, se apartarían del verdadero camino y comenzarían a vivir otro tipo de vida. Empezarían con un fundamento y terminarían con otro. Una vez más, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe. Y dice, apostatarían de la fe por escuchar a espíritus engañadores. Entonces, aquí hay algo muy especial. Si no hay una conversión genuina, una conversión del Espíritu, si no fuimos tocados por la palabra de Dios, si no caímos derramando nuestra alma en arrepentimiento delante de Dios, y no tuvimos un comienzo viviendo en la vida cristiana verdaderamente, llega el momento cuando se va a manifestar realmente que aquello que nosotros dijimos o expresamos o le hicimos saber a los demás por nuestros labios que era lo que estábamos recibiendo como una nueva vida, no existiría. En otras palabras, puede haber muchas personas las cuales se emocionaron, las cuales por alguna circunstancia de la vida se encontraron en el camino del Evangelio. No es que Dios los trajo al camino del Evangelio, se cruzaron en el camino del Evangelio y no todas las personas son seguidores. Hay personas que tienen esa naturaleza de líderes, hay personas que sienten un llamado a ir delante de otros. Ahí es donde vienen, se acomodan en el cristianismo y comienzan ellos a tomar parte en el liderazgo cristiano. Una vez más, recuerde esto, por 39 años he predicado la palabra de Dios y he vivido aquí en el área de Los Ángeles. Estoy hablando directa y claramente. He vivido en el área de Los Ángeles. Aquí estoy en estos días. Y yo creo que mi testimonio ha sido claro para la mayoría de personas. Déjeme decirle
Muchas veces nos vemos a la idea de la gente, al pensamiento de la gente, como que andamos en mal camino, pero muchas veces esa gente no está mirando directamente lo que estamos haciendo. Mucha de esa gente se está dejando llevar por lo que le platican, por lo que le dicen. Le decía hace un momento, por ahí en internet hay un personaje, el cual no es desconocido para mí, y es el que más ha hablado en contra de mi persona y ha declarado mentiras, y todas esas mentiras muchos hermanos las han recibido como verdades. Pero una vez más quiero decirle, ¿conoce usted a ese personaje? ¿Sabe usted quién es ese personaje? Si usted no lo conoce, si usted no sabe quién es, ¿cómo es posible que usted le puede creer cuando yo estoy aquí constantemente trayéndole la palabra de Dios? Quiero decirle, personas que por mucho tiempo han escuchado la palabra de Dios que le estoy predicando y que constantemente están ahí escuchando la palabra de Dios o viendo los videos pendientes de Majestad Televisión, y por meses o años están recibiendo bendición de parte de Dios, pero de pronto alguien le dice, no te creas de Rafael Rodríguez, mira lo que dice aquí alguien en YouTube, y ve aquello que alguien está diciendo en contra mía, sin conocer a esa persona, fíjese bien, sin que le conste que yo hice ciertas cosas, lo cree, y eso hace que se aparte ya de estar escuchando predicar a Rafael Rodríguez. Déjeme decirle, a ese personaje yo lo conozco. Ese personaje fue discípulo mío. A ese personaje no le permití que tomara dirección de una iglesia en Miami y de una iglesia en Dallas, Texas. Yo mismo no se lo permití, por lo cual albergaba resentimiento en su corazón y en la primera oportunidad empezó a hablar cosas que no son ciertas. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ese personaje tiene años, al menos han sido 7 u 8 años que ha estado hablando esas cosas y ha dañado a miles y miles de personas. A mí no me ha dañado, a mí no me ha afectado, porque yo tengo mi testimonio delante de Dios y hay millones de personas que pueden ser alcanzadas por la palabra de Dios, mientras que un personaje por ahí oscuro está haciendo algo, dañando a unos cuantos. Déjeme decirle una vez más, hermano, hermana, en estos últimos días, no hace 8 o 9 años que este personaje empezó a dañar a tantas almas, en estos últimos días, le digo en los últimos 6 meses del año 2017, el Señor me empezó a revelar que estamos ya viviendo el tiempo cuando hombres están siendo usados directamente por el mismo Satanás. Satanás está introduciendo su veneno, está introduciendo su cizaña dentro de la iglesia y está haciendo mucho daño a las almas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que ya le queda poco tiempo y está usando a todo aquel hombre o mujer, los cuales no tienen sensibilidad a la palabra de Dios y empiezan a hacer daño a la obra de Dios y a las almas. Tengo que ir más directamente en estos días, porque ya no hay tiempo para esperar nada. Tenemos que ir directamente. Le decía, tengo 39 años predicando la palabra de Dios y he visto muchas cosas. He visto a muchos pastores, evangelistas, hermanos que yo los vi entregarse a Cristo, que se formaron predicando la palabra de Dios en este ministerio y que se separaron. Dios y ellos saben por qué se separaron. Ahora, todo lo vamos a ver al final.
Yo solamente le quiero decir una cosa. Durante esos 39 años, yo no sentí que lo que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, se estuviera ya cumpliendo. Pero en las últimas cosas que yo pude vivir en los últimos meses del año 2017 en la República del Salvador, la verdad que Dios usó todo eso que yo vi para darme a conocer lo que estamos viviendo ya en estos días. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo, escúchame bien, hermano, hermana, estamos viviendo la experiencia de convivir con hombres que están aquí en la palabra de Dios, los cuales no tienen sensibilidad a las cosas que son para el bien de la obra de Dios, que se ven de cierta manera como insensibles, se ven como hipnotizados por una fuerza contraria al Espíritu Santo y van haciéndole daño a la obra de Dios y parece que no se dan cuenta. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Espero que pongas atención y te des cuenta de lo que dice aquí. Y hermano, hermana, una vez más pon atención a lo que te digo. Nunca como en estos días la iglesia está tan confiada. Nunca como en estos días la iglesia está tan conforme. Nunca como en estos días la iglesia está pensando que todo el que predica la palabra de Dios porque abre la Biblia es un siervo de Dios. Nunca como ahora el pueblo de Dios está diciendo amén a todo lo que escucha y a todo lo que ve. Mira lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, una vez más te digo, es la palabra de Dios la que dice esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No estés pensando que 2 o 3 por ahí se apartan de la fe verdadera. Aquí al decir algunos habla de miles y miles y miles. Y al hablar de miles y miles y miles y hablar de personas que conocen la palabra de Dios y predican la palabra de Dios, estamos hablando de una influencia muy fuerte, muy grande, porque en estos días tú no te imaginas la gran cantidad de doctrinas erróneas que se han introducido dentro del cristianismo. Ya muchas organizaciones han estado sufriendo esto. Yo conozco organizaciones, no voy a hablar porque a mí no me interesa, o más bien no tengo por qué meterme en echarle más lumbre al fuego de lo que los hermanos han estado pasando. Pero hay organizaciones que en estos últimos años se han dividido, prácticamente se han fragmentado, se han hecho pedazos por causa de las malas influencias, por causa de las doctrinas, según dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. Y dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Recuerda, aquí no mires a hermanos que un día van a la iglesia y otro día ya no los ves. No está hablando de miembros común y corriente de los que vienen a la iglesia. Está hablando de personas los cuales Satanás los usa con una influencia de liderazgo, de tener cierta autoridad sobre otros, de hacer efecto en la mente de otras personas. Mira lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Nota lo que dice enseguida. Escuchando a espíritus engañadores. En otras palabras, personas con mente abierta, personas con libertad de entender, personas con la libertad de embaucar, vamos a decir así, de envolver con palabras, personas con la capacidad de hacer que otros les sigan. A eso se refiere.
escuchando a espíritus engañadores, espíritus satánicos, espíritus maléficos que primeramente los cautivan a ellos. Ahora, ¿por qué los cautivan? Los cautivan porque no tienen su fundamento profundo en Dios, en el Espíritu Santo. Por eso es que los cautivan, porque desde un principio no fueron serios en su trato con el Señor. Déjame decirte, y voy a hablar directamente, hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos a través de Majestad Televisión, en 6 canales acá en la Unión Americana. Hermano, hermana que me estás escuchando en estos momentos a través de Facebook y que estás mirando también. Hermano, hermana que me estás escuchando a través de TuneIn en tantas partes del mundo. Hermano, hermana que me estás escuchando a través de 4 radios en estos momentos. De la 990 AM en San Salvador, de la 1030 AM que es Radio Frontera en Aguachapán, frontera con Guatemala. Y para los que me están sintonizando en Jinotepe, en Nicaragua en estos momentos, y para los que me están sintonizando en estos momentos a través de la radio 920 AM en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, pongan atención a lo que dice aquí la palabra del Señor. Que son personajes que primeramente Satanás trabaja en ellos y los controla y los gobierna. Y hace muchas cosas a través de ellos. Pero lo que yo quiero que pongas atención en este momento, hermano, hermana, que sé que estás en estos momentos pendiente de esta predicación. ¿Cuántos predicadores conoces los cuales no tienen autoridad? Escucha bien, no tienen autoridad. Es decir, la iglesia hace lo que quiera. Los hombres y mujeres que más apoyan en la iglesia hacen lo que se les da la gana en la iglesia, y esos líderes no son capaces de abrir la boca para llamarles la atención. No son capaces de apartarlos acá a un lado y decirle: vas mal, tienes que corregirte. Hay ciertos personajes en la iglesia que controlan la iglesia. Muchas veces son los mismos que forman la mesa directiva, los cuales están controlando al pastor. Dígame una cosa, ¿eso es cristianismo? Perdone, pero no es cristianismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa persona que está ahí está siendo movido por cualquier viento, por cualquier influencia, y ese no es un buen líder cristiano, un buen líder espiritual. Piense una vez más en lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se moverán. Si es que estuvieron, fíjese bien, si es que estuvieron, porque aquí dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe, lo cual quiere decir sí estuvieron. O sea, sí tuvieron ese principio de la fe genuina. Pero ¿qué pasa? Hay tantos que empiezan a predicar la palabra de Dios y piensan que ya son suficientes, que ya son capaces. Hermanos, hermanas que están en estos momentos, que ya tienen bastante madurez en el Señor. Siempre vamos a estar aprendiendo algo. Yo hasta este día estoy aprendiendo a cada día muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo a cada día. Jamás, oiga bien lo que le digo, jamás vamos a poder decir: ya tengo tantos años en el cristianismo, ya soy pastor por tantos años, ya soy evangelista por tantos años, ya soy una persona completa, soy una persona capaz. El que diga eso es el más ignorante del mundo. Siempre estaremos aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos que tienen ese buen sentir de servir a Dios, al no tener a alguien firme, sólido, que lo guíe, que lo dirija, ellos comienzan a crecer como ellos pueden. Pero no es así, porque llegado el momento de presentar lo que realmente es la vida del ministerio,
esas personas fallan. Entonces Satanás se ha encontrado mucho material entre el ministerio porque viene a las mentes de hombres y mujeres con deseos de hacer algo en la obra del Señor, pero que piensan hacerlo ellos por sí mismos. Si esas personas no son personas que se desvelan horas y horas en las noches buscando la presencia de Dios, nunca van a poder hacer nada por sí mismos. Oiga lo que yo le digo, porque no es que no pueda por sí mismo alcanzar algo, pero como le digo, si quiere por sí mismo alcanzar algo, va a tener que pasar horas y horas por las noches buscando en la palabra de Dios, orando al Señor, meditando en el Señor, y así va a ser dirigido. Pero una gran mayoría no lo hace así. Piensa que con el poquito que estudia es suficiente, piensa que con comprar cierto libro de teología o de escatología, ya con eso es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿qué nos quiere decir, hermano Rodríguez? Lo que está en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo quiere que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos observando, que estemos analizando los espíritus. Ya lo vamos a leer del apóstol Juan en otra ocasión. Pero aquí lo que quiero que ponga atención es en esto. Dice el Espíritu Santo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Como le digo, no vea a 2 o 3 hermanitos por ahí de los que de pronto aparecen y desaparecen. No, aquí se trata de peces gordos. Aquí se trata de enseñadores de la palabra de Dios, como le digo, de personas que tienen ese llamamiento para liderazgo, ¿por qué no? Que tienen ciertas libertades de hablar, de tomar la iniciativa, de dirigir a las demás personas. Esas personas pueden ser usadas por Satanás desde un principio. Yo conocí en este ministerio en que estoy trabajando por 40 años, yo conocí a hermanos que se pasaban noches enteras leyendo la palabra de Dios. Ahora llegó el momento que tanto leyeron de la palabra de Dios que discutían cualquier cosa. Hasta a mí me discutían, a mí me decían, a ver hermano, ¿por qué aquí, por qué acá y por qué nosotros aquí no y por qué nosotros aquí sí? Bueno, esas personas tanto se metieron creyendo que era de parte de Dios, que al final se perdieron, fueron como globos que se perdieron en el aire. Ya no sé ni qué es de ellos. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos solos podían guiarse, podían dirigirse. Y nosotros, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos hacerlo así. De pronto Dios va a llamar a alguien, vamos a decir así, de la nada, lo va a llamar y le va a dar un ministerio. Pero eso es muy raro verlo. Pero sí los hay. Sin embargo, podemos ver a miles y miles de hombres los cuales piensan que van haciendo la voluntad de Dios y se van extraviando de camino. Y aquí podemos ver cómo desde un principio Satanás se vale de esas mentes que quieren hacer algo para Dios, pero nadie los está dirigiendo, nadie los está enseñando, nadie los está supervisando, y ahí Satanás aprovecha y se van por otro camino con otras enseñanzas, interpretando la palabra de Dios como ellos mejor les conviene, y así van enseñando. Y por eso en este tiempo una de las cosas más peligrosas es precisamente la invasión de tantas nuevas doctrinas contrarias completamente a la palabra de Dios. Ahora, me llama la atención lo que dice aquí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y dice, y a doctrina de demonios. A espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ponga atención en lo que le estoy diciendo. Si yo le preguntara a usted, hermano, que me está mirando por televisión en este momento, o le preguntara a usted que me está escuchando a través de TuneIn, a través de las diferentes radios en Centroamérica, 4 radios en estos momentos,
Si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que estamos en los últimos días? Yo creo que usted me va a decir, amén, hermano, sí creo que estamos en los últimos días. Sería muy raro que alguien me dijera que no. Ahora, si usted me dijera, sí, hermano, yo creo que estamos en los últimos días, yo le preguntaría, ¿usted cree que en estos días hay apóstatas de la fe? Es decir, hay hombres los cuales un día tuvieron un buen fundamento y por alguna razón en su caminar en el Señor se desviaron de camino y han recibido doctrinas erróneas, doctrinas contrarias, fundamentos que no son de la palabra de Dios. Usted de pronto diría, bueno, hermano, ahí ya la cosa cambia. Si estamos en los últimos días, la palabra de Dios dice, en los últimos días habrá apóstatas de la fe. Habrá quienes cambien su fundamento de lo original a lo ficticio, a lo que no es real. Piensen esto. Dice, en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué apostatan de la fe? ¿Por qué toman diferentes caminos? Dice, porque son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una vez más la pregunta, ¿usted cree, hermano, hermana, que estamos en los últimos días? Si usted me dice, sí, hermano, creo que estamos en los últimos días, pues entonces tiene que aceptar que en estos últimos días hay líderes, hay enseñadores, los cuales, fíjese bien, están siendo controlados por demonios, son doctrinas de demonios, y son engañadores, espíritus engañadores que han tomado la mente de esa persona, son doctrinas de demonios las que están presentando. Ahora note esto. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esa frase, la conciencia cauterizada, esa frase está seria. Esa frase es algo muy especial. Y yo lo pude ver hace unos meses atrás. Yo tuve a un líder frente a mí hace como año y medio aproximadamente, poquito más. Y yo le dije, hay una congregación donde tú y yo somos responsables. Y esa congregación se está dañando porque está dividida. Y un pueblo dividido se sangra, se daña. Y le dije, esa congregación está dividida. Esa congregación se está dañando. Y le dije frente a frente, aquí estoy en un escritorio, allá estábamos en una mesa desayunando y después comiendo. Él estaba de aquel lado de la mesa y yo de este lado. Y cara a cara le dije, esa congregación está sangrando, esa congregación se está dañando, se está desgarrando esa congregación. ¿Y sabes qué me dijo? No, hermano, todo está controlado. Y yo le dije, tú no me puedes decir que todo está controlado porque yo conozco la iglesia. Y le dije, ¿qué padre de familia no conoce a sus hijos y ve si hay diferencias en ellos, si hay problemas en ellos? Y yo te digo, la iglesia tiene problemas y le mencioné varias cosas y las aceptó. Señal de que sí había problemas en la iglesia. Y le dije, vamos a tener que arreglar tú y yo esa situación. Somos los únicos, tú y yo. El pueblo no tiene la culpa. Cuando el pueblo nos vea a ti y a mí unidos en una sola cosa, le digo, el pueblo va a entender y el pueblo se va a unir. Y le dije, déjame tomar el control para que el pueblo se una y después que ya se sane, entonces seguimos trabajando. Pero por ahí me evadió por algunos meses, se llegó el año y medio y la obra cada día iba peor. Me dijo muchas veces, hermano Rodríguez, jamás le haría daño yo a la obra, jamás sería yo causante de separación de la obra, jamás.
Pero al último, en los últimos días del año 2017, tuve la oportunidad de estar frente a él y él rodeado de muchos ministros en la República del Salvador. Y le pude decir, ¿te das cuenta que me decías que no harías nada que contribuyera a una separación? Y aquí estamos viendo que lo estás haciendo. Después de eso, como le digo, no me quedó ningún resentimiento. Yo trabajo para Dios. Soy un trabajador nada más de la obra de Dios. Yo no soy el dueño de la obra. Soy un trabajador nada más. Pero después de eso, yo le clamaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué, Señor, tuvo que pasar esta situación? Ver a un pueblo que 2 meses atrás eran unos hermanos muy respetuosos, muy amorosos, que llorábamos juntos, y de la noche a la mañana faltándome al respeto a mí. Ahora, yo le decía, Señor, ¿por qué? Y me dijo el Señor, abre tu Biblia, y me dio todos estos versículos, y me dice, es que ustedes han estado viviendo muy tranquilos, y ustedes tienen que tomar en cuenta lo que yo les he dicho desde hace tiempo. Date cuenta que están viviendo los últimos tiempos. Pero le digo, Señor, ¿cómo una persona puede predicar tu palabra y puede mirar que el pueblo se está dañando y no hacer algo, no meterse, no abrirse camino y citar a los hermanos y arreglar aquello? ¿Por qué mejor esconderse? ¿Por qué mejor pasar la bolita para acá y para allá? Y me dice el Señor, precisamente, lee lo que sigue. Y ahí es donde entra esta frase, las conciencias cauterizadas. ¿Qué es eso de una conciencia cauterizada? Esta frase la tomaba el apóstol Pablo, porque en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, había esclavos. Y a los esclavos los marcaban como a un animal con un hierro candente, un hierro caliente, al rojo vivo, venían y le quemaban la piel con la marca del que los compraba. De manera que tenían tremendas cicatrices donde les habían puesto aquel fierro caliente y los habían marcado. Y esa parte, ese bordo de esa cicatriz tan grande, tan fea, esa parte es insensible, no tiene sensibilidad. Tú frotas aquella parte y la persona no la siente. Si tú tienes una cicatriz grande, frótate ahí y no vas a sentir aquello. No vas a sentir que te frotas con la mano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Personas que tendrán cauterizadas las conciencias. En otras palabras, líderes que están viendo que hay pecado en la iglesia, que hay personas que se están dañando, que Satanás está dañando la obra en la iglesia. Y ellos como que no sienten nada. Yo quiero darte testimonio. Estoy aquí en estos días en la iglesia del Cuerpo de Cristo en Los Ángeles. Y hace 2 o 3 semanas me di cuenta de una situación. Inmediatamente encaré esa situación. Y tengo aquí al hermano Marcos Ortiz delante de mí, al cual inmediatamente le dije, tenemos esta situación, tenemos que aclarar esa situación. Y nos movimos inmediatamente. Inmediatamente les di cuenta a 2 de los líderes que están al frente del ministerio y les dije, tengan cuidado con esto, en cuanto vean a esta persona, vayan y díganle que quiero hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque Satanás está dañando la obra. Pero si no hacemos nada, entonces es que tenemos la conciencia cauterizada, como quemada. Dice la versión en inglés, la Biblia en inglés, cuando habla de esta porción de Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, donde dice, tienen la conciencia cauterizada, una de las versiones dice, tienen la conciencia como quemada con una plancha caliente. O sea, como si con una plancha caliente
le ponen y se quema aquello y queda la tremenda cicatriz y queda insensible. Entonces tome en cuenta, hermano, hermana que me está escuchando, tenemos que hablar claro. Si en su iglesia usted ve que se está cometiendo pecado, que hay una injusticia, y usted le dice a su líder, mire, está sucediendo esto, lo más normal es que el líder no le conteste en 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo de reunir a las personas que están envueltas en ese problema. Dele tiempo, dele hasta una semana. Pero si después de una semana el líder no le ha dado una razón a usted, no le ha dado una respuesta a usted, si usted se da cuenta que no está haciendo nada por esa situación que está sucediendo en la iglesia donde Satanás está dañando, más vale que vaya pensando que a poco ese líder tiene cauterizada la conciencia. La conciencia la tiene quemada, la tiene con esa cicatriz y es insensible a las cosas que están pasando. ¿Y por qué es insensible a las cosas que están pasando? Simplemente, oiga bien, porque son espíritus engañadores que lo han llevado hasta ese lugar. Miren nada más que tremendo, que de pronto alguien esté sentado en la silla del juicio, vamos a decir así, en la silla donde se sientan los que juzgan en la iglesia, y que de pronto usted se dé cuenta que ese personaje está siendo dirigido por espíritus engañadores, que lo que enseñan algunos son doctrinas de demonios. Y como le digo, lo más tremendo es que los cristianos en estos días no nos hemos puesto a ver eso con detenimiento. Sabemos que estamos en los últimos días, estamos bien conscientes de que estamos en los últimos días, pero no nos hemos puesto a pensar, como dice la Escritura, que podemos estar siendo guiados por líderes los cuales los tienen controlados espíritus engañadores y que pueden estar enseñando doctrinas de demonios, es decir, que están enseñando algo que no está fundamentado en la palabra de Dios. Una vez más, estamos en los últimos días, y si estamos en los últimos días, entonces esos líderes que son controlados por espíritus engañadores y que son influenciados para dar doctrinas inspiradas por los demonios, deben de estar trabajando. Y hay otra cosa que es muy notable, y como le digo, si su líder, sea quien sea, ya no hay tiempo para esconder nada, ya no hay tiempo, Dios ya no quiere que esperemos para ver si la oración o a ver si Dios hace una obra. Ya estamos en los últimos días, y en los últimos días ya no podemos retener nada. Tenemos que hablar con claridad. ¿Está siendo usted dirigido por un líder el cual está viendo que suceden muchas injusticias en la iglesia y el líder no hace nada? ¿No será que ya tiene cauterizada su conciencia? ¿No será que es insensible a lo que le pase a la iglesia? ¿No será que en lugar de tener a un siervo de Dios tenemos a un engañador y no nos dimos cuenta a qué hora se puso ahí en ese lugar? Mire lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia Dios habla hoy. Me gusta a mí ver diferentes versiones o ver diferentes Biblias para que podamos nosotros tener más claro lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia que acabamos de leer es la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera en Primera de Timoteo, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia Reina Valera, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, antes de empezar a leer, hay un encabezado en letra negra. Y ese encabezado en letra negra dice: predicción de la apostasía. Fíjese bien, predicción de la apostasía. Claramente nos está diciendo, hay una predicción, hay una profecía sobre la apostasía, sobre los apóstatas, sobre aquellos que teniendo un buen fundamento de pronto cambian. ¿Por qué cambian?
porque Satanás, por falta de que ellos se edifiquen espiritualmente, por falta de que ellos se consagren a Dios, por falta de que ellos se desvelen buscando en la presencia de Dios la dirección divina, Satanás se aprovecha y toma control de sus sentimientos, de sus emociones, toma control de su mente y los hace ir por otro lado. Por eso dice aquí en la Biblia Reina Valera, antes de empezar a leer el capítulo 4, dice, predicción de la apostasía. Una profecía de que en los últimos tiempos habría apóstatas de la fe. Y como te digo, no pongas tu mente en un hermanito que aparece un día en la iglesia y a los 2 días desaparece y nadie lo notó y todo pasó. Pon atención en los que van al frente en la iglesia, porque aquí son los peligrosos. Ahí puede haber hermanos los cuales estén trabajando conmigo, fíjate bien lo que te digo, los cuales estén predicando juntamente conmigo, pero que estén enseñando otra cosa diferente a lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Yo siempre predico algo y estoy dispuesto a que los que están alrededor mío me reúnan y me digan, hermano Rodríguez, eso no nos parece que sea fundamentado en la palabra de Dios. Hay cosas que no concuerdan, hay cosas que no las sentimos nosotros ni lógica siquiera. Entonces hay que sentarnos, hay que dialogar. Yo soy una persona que tengo libertad para hacer eso. No soy una persona que me impongo, que le digo, eso lo tiene que creer o váyase de esta iglesia. No, de manera que cuando yo predico algo y nadie dice nada, nadie dice lo contrario, todos dicen amén, yo espero que los demás prediquen lo mismo. Pero si otro día pasa a predicar otro hermano y predica algo contrario a lo que yo estoy predicando, y él, sabiendo que yo predico otra cosa y no me lo ha discutido, sepa que esa persona puede ser una persona la cual va movida por espíritus engañadores y está enseñando doctrinas de demonios. Esto se puede ver en cualquier iglesia, en cualquier lugar, pero una vez más le digo, una de las cosas que más se ven en estos días son los pastores o las pastoras, porque hay muchas pastoras en estos días, los pastores o las pastoras que ven injusticia y se hacen como que no ven, porque los que cometen la injusticia son personas que traen mucha bendición materialmente hablando a la iglesia, porque son personas muy allegadas al pastor o porque son sus familiares y no dice nada, no hacen justicia y se hacen como que no ven, se hacen como que no pasa nada. O están estas personas comenzando a irse por otro camino o ya son insensibles, ya tienen la conciencia cauterizada, ya no tienen sensibilidad del Espíritu, ya no son guiados por el Espíritu Santo. Lo más terrible es esto, ya no les importa si a la iglesia se la traga Satanás, no les importa, simplemente van dejando que todo pase. ¿A dónde vamos a ir a caer el día de mañana? Mira lo que dice aquí, esto está tremendo. En la Biblia Dios habla hoy. Antes de empezar a leer el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo, dice así, las falsas enseñanzas. Piensa en esto. Como encabezado ahí dice, las falsas enseñanzas. ¿Qué está diciendo? Prepárate para descubrir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia por líderes que han sido cautivados por espíritus engañadores y van predicando doctrinas de demonios, van enseñando cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice aquí en la Biblia, Dios habla hoy comenzando con ese encabezado, las falsas enseñanzas. Y dice así, Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Renegar de la fe, apartarse de la fe,
porque no quieren ajustarse al fundamento que está en la palabra de Dios. Renegarán, batallarán, no serán capaces de pagar el precio, no serán capaces de enfrentarse con la verdad a lo que no es lo correcto delante de Dios. Y dice, algunos renegarán de la fe, nota esto, siguiendo a espíritus engañadores. De pronto hay alguien que se encuentra en una situación que lo compromete y esa persona mejor busca dar otra salida. Y cuando uno da otra salida ya está torciendo el camino. Aquí dice la palabra de Dios, algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores. El día que como siervos de Dios nos veamos delante de una situación la cual no querramos enfrentar, Satanás va a presentar inmediatamente un camino. Por un lado, va a presentar otra desviación. No hay desviación, hermano. No podemos buscar rutas alternas. Solamente hay un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mira lo que dice aquí. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 en la Biblia Dios habla hoy. En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Solamente recuerda esto. Si crees que estamos en los últimos días, prepárate para descubrir a líderes los cuales son inspirados por espíritus engañadores y van predicando doctrinas de demonios. Verso 2. Harán caso a gente hipócrita. Fíjate bien, el pueblo de Dios dice, harán caso a gente hipócrita y mentirosa. Aquí está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia hará caso a gente hipócrita. Hipócrita es aquel que está presentando una forma de ser, sin embargo, está viviendo otra. O sea, tiene una apariencia de líder cristiano, tiene una apariencia de hermano en Cristo, pero allá en el fondo no le importa nada la obra de Dios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, nota esto, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. O sea, tantas malas acciones han cometido delante de Dios que al rato ya se va haciendo como un callo, se va aumentando tanto, las malas decisiones van aumentando una sobre de otra al grado de que ya es muy difícil sentir la presencia de Dios. Tanto vamos poniendo lo que nosotros creemos que es la verdad, que al rato ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Esto está tremendo. Y dice aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente, otra Biblia más, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Esta Biblia Nueva Traducción Viviente, ahí al comenzar en el capítulo 4 de la primera de Timoteo, dice ahí en ese letrero en letras negras, advertencias contra los falsos maestros. De pronto a nosotros nos viene a la mente la frase falsos maestros y pensamos en los falsos maestros que andan por allá vagando, que andan por allá alrededor. No, aquí la Biblia habla de falsos maestros dentro de la iglesia. Falsos maestros, maestros que están enseñando falsedades. Por eso dice aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente, advertencias contra los falsos maestros. Y dice así, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Nota esto. El Espíritu Santo dice claramente que algunos, refiriéndose a líderes, a guías, a enseñadores, algunos se apartarán de la fe verdadera. El Espíritu Santo, el mismo Dios, nos está alertando que muchos que un día conocieron el verdadero fundamento, en los últimos días se apartarán de la fe verdadera. Y al apartarse de la fe verdadera, dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Verso 2.
Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, La conciencia no les redarguye, es triste, es vergonzoso. Y yo te digo, yo me he enfrentado con muchos hombres que han trabajado conmigo, que se han apartado con mentiras, se han apartado con engaños, y nunca había sentido yo aquello tan real, y nunca lo había experimentado como para que el Señor me revelara esto. Y yo digo, Señor, 39 años batallando de la misma manera, pero ahora me estás aclarando esto porque ya estamos viviendo con mucha gente que está trabajando de esa manera. Por eso el Señor quiere que pongamos atención, quiere que estemos alerta, quiere que abramos los ojos y quiere que examinemos cada acción de los que nos están dirigiendo. Es usted libre, y hablo con los que tengo libertad en El Salvador. Hermanos, yo voy al Salvador la próxima semana. Si usted ve que estoy haciendo algo que se ve que está mal, enfrénteme, dígamelo cara a cara, pero no me lo diga y huya. Si me va a decir algo que cree que estoy mal, venga con tiempo para que nos sentemos y aclaremos la situación. A mí me gusta que me digan las verdades, pero no me gustan los que huyen, los que tiran la piedra y corren. A mí me gusta que si me va a decir una verdad, venga con suficiente tiempo para sentarnos y que aclaremos las cosas. Pero yo le exhorto, hermano, hermana, a que si algo estoy haciendo que no está correcto, usted me lo diga de directo. No me gusta que me escriban por Facebook, porque hay un montón de gente que me escribe por Facebook. ¿Y por qué no hace esto aquí? ¿Y por qué no hizo acá? ¿Y por qué no ha hecho esto otro acá? No me gusta eso. Me gusta que me enfrenten cara a cara, pero que traigan tiempo, como le digo, y que traigan no solamente argumentos, sino fundamentos bíblicos y respaldo del Espíritu Santo. No me gusta perder el tiempo con necios y neófitos. Así es que prepárese. Tenemos aquí, hermanos, el último la última escritura en otra versión. Y dice así, en la Biblia que se titula El mensaje de Dios para mí. Hay una Biblia que se llama El mensaje de Dios para mí. Esta Biblia, allá al comienzo del capítulo 4 de la primera de Timoteo, dice falsos maestros y falsas enseñanzas. Y dice así en el versículo 1, el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la ley y prestarán oídos a falsos maestros y a enseñanzas demoníacas. Se trata de embaucadores hipócritas que tienen la conciencia empedernida. Yo conozco como la parte empedernida de una fruta. Por ejemplo, para los que son de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que conocen mucho la guanábana. Allá por Michoacán nosotros tenemos muchas guanábanas. Y las guanábanas, cuando no se atienden, cuando no se les pone algún fertilizante o algún veneno para los animalitos que andan por ahí, cuando está pequeña la fruta, esa fruta se hace dura de un lado. Y cuando madura, solo una parte madura bonita y sabe rico. Pero la mitad de esa fruta, y unas frutas grandototas, pero la mitad está dura, está empedernida, decimos. Y así es lo que dice la palabra de Dios. Muchos al final seguirán a espíritus engañadores y hablarán doctrinas de demonios porque tienen sus conciencias empedernidas, endurecidas. ¿Por qué están endurecidas? Porque ha sido una experiencia tras otra, una decisión tras otra, que no son decisiones dirigidas por el Espíritu Santo, es una mentira tras otra, y ahí se van acumulando y llega el momento que parece que ya no les importa lo que está pasando en la obra de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, más vale que pongamos atención
porque puede ser que alguien de los que me está escuchando en estos momentos esté siguiendo a un líder que está siendo guiado por espíritus engañadores y que está predicando ya enseñanzas, está predicando fundamentos, está estableciendo normas y prácticas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, abra los ojos. Usted tiene que salvar su alma. Nosotros, después de Cristo, todos somos hombres que si nos consagramos a Dios podemos guiarle a usted hasta llegar al final de la jornada y ser recibidos por Cristo. Pero si nosotros nos descuidamos espiritualmente, déjeme decirle, no le servimos más que para perderlo, porque toda vez que una persona se descuida de su relación espiritual con Dios, déjeme decirle, no le vamos a servir para nada, más que para perderlo en el camino que usted tiene que llevar a la vida eterna. Bueno, hermanos, el tiempo se me ha terminado. Ya ha sido bastante lo que hemos estado meditando en este tema, pero como decía mi madre, no lo eche en saco roto, sino que guarde esto, medítelo, examínelo, póngalo delante del Señor y usted me va a dar la razón. La palabra de Dios así dice. Y si usted dijera, no, el hermano Rodríguez va por otro lado, no, el hermano Rodríguez es muy exagerado, tómelo como usted quiera. Pero el día que usted se vaya siguiendo a un engañador y termine perdiéndose del camino, no va a poder decirle, Señor, perdóname, Señor, yo no sabía. El Señor va a decir, aquí puse a mi siervo el día 7 de febrero del año 2018, ahí está hablando, tú escuchaste, tú tenías que haber examinado eso. Así es que mi hermano, mi hermana, espero que usted haya entendido la palabra de Dios y que nos sirva para estar alertas, para ir con los ojos abiertos, porque como le digo, usted ha sido llamado para seguir a Cristo. Usted ha sido apartado por Dios de este mundo para heredar el reino de los cielos.